Muy buenos días. Los independentistas se hacen más que ojitos. Después de varios días de un silencio atronador, cuyo objetivo era marcar territorio y dejar bien claro quién manda ahora en Cataluña, ayer las CUP, o sea, la Batasuna catalana, hablaron de esa forma coral que tienen tan asamblearia. Exigen a Junts pel Sí la ruptura inmediata e irreversible con España antes de tan siquiera ponerse a discutir sobre Artur Mas, sobre los nombres. Anteponen la proclamación de la independencia de la República de Cataluña a la investidura. Así están las cosas. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué digo que se hacen ojitos? Porque esta mañana Raúl Romeva, el hombre elegido por las CUP, bajo cuerda, para regir los destinos de su proceso revolucionario e ilegal, recogía el guante y ha dicho en una entrevista radiofónica que está prácticamente de acuerdo con todas las exigencias de la CUP, como lo están oyendo. Asegura, eso sí, que descarta que él vaya a ser el presidente de la Generalitat. Dice, aseguro que lo descarto totalmente. Vamos a verlo, esto está por ver. Lo que sí que estamos viendo y de qué manera es esa locura hacia el choque de trenes, y nunca mejor dicho, y los últimos episodios de la Generalitat envuelta de nuevo en la bandera del victimismo para eludir sus responsabilidades. Por ejemplo, en este caso, directísimas en la seguridad de las vías del AVE que dependen de los Mossos d'Esquadra. La seguridad de las vías del AVE en Cataluña. ¿Pero saben ustedes a quién echan la culpa del sabotaje ayer? Pues cómo no, al Gobierno central. Faltaría más. Cataluña, la comunidad con todas las capitales de provincia unidas por el AVE, encabeza el saqueo de cableado de cobre. Lo de ayer no fue robo de cobre, fue robo o sabotaje de fibra óptica, que es muy distinto, y vamos a contarles por qué. Pero esto no es más que un episodio del caos, de la ineptitud del independentismo, cuyo desgobierno, ya lo ven ustedes, es total. Víctor Arribas, muy buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Cuéntanos Efectivamente, esas ayer... exigencias de la CUP. Sí, vamos a ir con ello. Ayer hemos conocido lo que sería la hoja de ruta de los independentistas radicales de izquierdas de la CUP, con una serie de exigencias que va a tener que cumplir sí o sí la candidatura que ha ganado las elecciones, la de Juntos por el Sí. Exigencias como las que van a ver ahora, en las cuales anteponen efectivamente la proclamación de la independencia o gestos hacia la independencia antes incluso que la investidura. En primer lugar, ruptura con España, ruptura con el Estado español y, por supuesto, con la Unión Europea, cosa que iba en su programa electoral. En segundo lugar, República Catalana, gestos que tiendan hacia esa ruptura con España y hacia la proclamación de la República Catalana de forma inmediata. En tercer lugar, ellos plantean la desobediencia de las leyes españolas, por ejemplo, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Ciudadana, las sentencias que dicte el Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, la nacionalización de la banca, ese mantra eterno de la extrema izquierda para repetir los errores del pasado con bancos nacionalizados o bancos públicos. ¿Cuál es el calendario a partir de ahora? Porque choca de forma radical con todas las exigencias que acabamos de ver. En primer lugar, el 26 de octubre es la fecha tope para que se constituya el Parlamento de Cataluña. A partir de ahí hay 10 días hábiles para que se produzca, antes del 9 de noviembre, una primera votación de investidura y, si fuera necesaria, una segunda votación de investidura. Y la tercera fecha clave es el 9 de enero. Esa es la fecha límite, 2 meses después de la primera votación de investidura, para que, si no hay un presidente, si no ha habido una investidura, se disuelva el Parlamento catalán y se vuelvan a convocar elecciones, cosa que no hay que descartar en este momento. Hoy les planteamos, de cara a la fiesta nacional del próximo lunes que vamos a celebrar todos los españoles, si se siente usted orgulloso de ser español. Esa es la pregunta que formulamos. ¿Se siente orgulloso de ser español? Si quieren votar afirmativamente a esta pregunta tan clara, háganlo en el 905-855-001. En caso de preferir
que no, o elegir la opción de no sentirse orgulloso de ser español, háganlo en el 905-855-002. Pero creo que podemos rescatar alguna de las declaraciones de las que están haciendo las CUP en relación a la ruptura con España. Uno de sus portavoces decía ayer en esa comparecencia de anoche que exigen un acto de ruptura inmediato. Lo decía así. Que nadie dude que si este proceso va en serio, y nosotros así lo creemos, habrá ruptura, porque es la única forma de hacer que este proceso sea irreversible. Y nosotros pensamos que un primer acto de ruptura se ha de producir con anterioridad a la programación de un presidente o presidenta o de la formación de un gobierno. D'un president o presidenta o de la formació d'un govern. La número 2, Ana Gabriel, iba todavía más lejos. Despreciaba de forma tremenda a Artur Mas al decir que no importa el quién, sino el cómo y el por qué. Por eso es importante que hablemos del qué, del cómo y del cuándo. El quién puede venir después. Para participar hoy a través de Twitter con los debates que vamos a poner en marcha, les ofrecemos 2 etiquetas en Twitter con el indicativo @másclaro13tv. En primer lugar, más sabotaje para hablar de lo ocurrido en la línea de AVE a Cataluña. Y en segundo lugar, MCA, Fiesta Nacional. MCA Fiesta Nacional en relación a la gran fiesta de la Hispanidad que celebramos el próximo lunes. Así que, Isabel, empezamos el debate. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Te esperamos ahora mismo sentados aquí con nosotros y hoy hacemos nuestro programa número 600. Así que gracias a todos y felicidades. Déjenme darle la bienvenida ya a Alfonso García Vicente, que es procurador de las Cortes de Castilla y León. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, Alfonso, un placer. En esta mañana la culpa de todo la tiene el Gobierno central, me temo, ¿no? Sí, bueno, parece que ahora cuando uno no sabe cómo puede terminar los proyectos y las aventuras en las que se embarca sin pensar en las consecuencias, lo más fácil siempre, ¿verdad?, es culpar al Gobierno de España. ¿Qué se le va a hacer? Pues Martu Garrote, bienvenida. Muy buenos días. Y también gracias por estar con nosotros, Joaquín Leguina. Me gusta ver a estos marxistas. Lo que no saben ellos es que son de Grucho, ya no son de Carlos. Que no, pero y además tienen nuevo líder que se llama Raúl. Sí, porque aunque es que él lo niega. Grucho, aquella película se llama Una noche en la ópera, siempre añadía 2 huevos duros, ¿no? Dice, además 2 huevos duros. Y Pues estos están con los 2 huevos duros todo el día. Y 2 huevos duros. A ver si alguien se los parte, que ya va siendo hora. Vamos a hablar ahora y mucho de esos 2 huevos duros, pero al final los huevos duros huelen que apestan, no es por nada. A mí me encantan, pero huelen que se matan, vamos. Y desde hace tiempo, sí. Lo que está pasando en Cataluña es cada día más maloliente y más apestoso y aboca más a unas elecciones anticipadas, salvo que los del Juntos por el Sí se vuelvan definitivamente locos, cosa que yo espero que no ocurra y que no les dejen. Esperemos que no se dejen llevar al abismo por esta gente, ¿no? Una por una, lo que hoy sí sabemos, nadie sabe quién va a ser investido presidente, porque todavía no se han puesto de acuerdo. Nadie sabe qué es lo que va a pasar porque quieren el caos total, la confrontación, el choque de trenes definitivo. Sí. Pero lo que sí que sabemos es que lo que ha conseguido Artur Mas es que va a pasar a los anales de la historia, entre otras cosas, por haber conseguido que Cataluña entera dependa de unos antisistema, pro-batasunos, pro-etarras, los que quieren nacionalizar la banca, salirse del euro, antieuropeos, antiespañoles, son los grandes vendedores de odio, se lo tatúan hasta en las manos. Quiero que veamos cómo ayer Josep Manuel Bosqueta exigía esa república catalana, esos pasos firmes e irreversibles a la República de Cataluña, ninguneando a Junts pel Sí y diciendo esto para empezar a hablar. Lo que nosotros queremos no va ni de investir nuestro gobierno autonómico ni de negociar con el Estado de casos imposibles. Esto va de democracia, de derechos, de soberanía. Esto va de cómo, entre todos y todas, construir la República. Caray, es que no se han visto en otra, Joaquín, pero es un momento... si no fuera... Podemos hablar de Groucho Marx, pero es muy serio. Es que ya en el año 34 empezaron así, pero lo que ocurre es que parece que ahora no están armados hasta los dientes, que sí estaban en el año 34 y tuvo que entrar allí el general Batet y poner un poco de orden, ¿no? Eso es lo que están esperando, que venga el general Batet. Pero el general Batet lo fusiló Franco, además. Curioso asunto, ¿no?
este franco fusilado para un lado y para otro, porque Batet entra en defensa justamente de la unidad de España, ¿no? Pero vamos a ver, hablando en serio, vamos a preguntarnos una cosa muy sencilla, Isabel. Tú conocerás, como yo, gente de Cataluña que vive en el Paseo de Gracia, son gente adinerada, que tiene unos hijos que no sabemos si serán estos de la CUP, pero que ellos han votado toda la vida dignamente al señor Pujol. Para que se lo llevara, quizá. No les importa demasiado que se lo llevara, pero era el orden. ¿Y esta gente qué piensa? ¿Va a seguir votando estas locuras? No me refiero a la CUP. ¿Cómo puede esta gente votar al Juntos y Liados estos, sabiendo que eso naturalmente iba a ser manipulado, primero por Esquerra Republicana de Cataluña, que jamás ha tenido una idea constructiva desde que el señor Macià, coronel del Ejército Español, lo fundó en no sé qué año? Nunca, no ha sido capaz jamás de hacer gobernable Cataluña. Estoy hablando de Esquerra Republicana, y después el arrastre como consecuencia de esta locura. Porque ha prevalecido, ya que me interpela Joaquín, utilizo la palabra, porque entre ese electorado, o entre buena parte de ese electorado tradicional de CiU, ha prevalecido la propaganda victimista de Cataluña es expoliada, Cataluña es robada, nuestros impuestos son malversados por los vagos españoles que no pegan ni golpe mientras nosotros estamos aquí tirando del carro, no tenemos autopistas gratuitas y tenemos que pagarlas. Esa propaganda victimista que ha ido sembrando Convergencia y Unió durante décadas, durante años y años y años, de forma machacona, a través de los medios de comunicación que luego hacen editoriales conjuntas propias de un movimiento y no de una democracia, etcétera, etcétera, que siembra en los colegios, que siembra por tierra, mar y aire con el poder que controla, ha calado en ese electorado. ¿También en el Conde de Godó? ¿También en el Conde de Godó? También en el Conde de Godó, pues, por favor. entonces, pero perdona, Joaquín, pero entonces prevalece eso sobre el sentido común que les debería llevar a pensar que ni Esquerra Republicana, ni mucho menos las CUPs, les van a llegar a ningún sitio más que al caos y al abismo, y espero que a la repetición de elecciones, porque la alternativa a la repetición de elecciones es peor. O sea, es el suicidio directamente. Hablaba ese portavoz de democracia. El grupo que ahora mismo va a condicionar la formación, si es que la hay, de gobierno, y la investidura, si es que la hay, ha conseguido 300.000 votos de un electorado de 5,5 millones. Ha conseguido 10 diputados en un parlamento de 135. Y esa minoría radical, ultra, es la que está decidiendo qué va a ocurrir con Cataluña, pero no solo en la independencia, que ya es grave, sino también en la aplicación de un programa electoral que convierte a Cataluña en Corea del Norte, directamente. En Corea del Norte. Tú te miras punto por punto lo que ocurre ahí. Sí, más pequeño y con menos ejército, como decías hace un momento. Yo quiero preguntaros sobre esto que está diciendo Víctor, Alfonso, a Martu, a todos. Vamos a ver, si antes de las elecciones la banca advirtió en un comunicado sin precedentes de los riesgos que podía pasar con una Cataluña independiente, si ahora estamos ya no en manos de Juntos por el Sí, que tenían una hoja de ruta, están en manos de estos radicales que convierten efectivamente a Cataluña en Corea del Norte, este silencio de todas las instituciones, ¿a qué se debe? Yo me pregunto, ¿pensáis que deberían hablar? Porque ya no es Artur Mas, es que Artur Mas se le ha ido de las manos, ningunean a Artur Mas, ahora es Romeva el que les pone ojitos y dice que todo es bonito y maravilloso y que está de acuerdo con la CUP, y claro, ¿y dónde están todas las instituciones y todos los sectores de Cataluña? Bueno, Godó, además de Godó. A Artur Mas ya le han pillado en una conversación así en un pasillo, hablando de que viene o sea, quiere decir que está planteándose ya un escenario de nuevas elecciones, ¿no? No hay otra. Lo que pasa es que, decís vosotros, estos ahora mismo están con el incidente del AVE y tal y cual, y dicen, no, es que España tiene muchas infraestructuras y nosotros las pagamos, me gustaría que se dieran un paseillo por Extremadura y vieran que no hay ni un solo kilómetro de AVE y ellos lo tienen allí en todas sus provincias. Quiero decir, que en España las infraestructuras se reparten conforme las necesidades y conforme las capacidades, ¿no? Y había comunidades autónomas que partían de muy abajo y que ha habido, pues es verdad, que hacer autovías y que en Cataluña las tenían Pero de pago. Pero os pido el debate del AVE para después, porque creo que es suficientemente contundente las consecuencias de en manos de quién se ha puesto Artur Mas y Junts pel Sí para pediros una valoración antes de entrar ya en el sabotaje o no sabotaje o en cómo su ineptitud les lleva a descuidar lo que tienen bajo su potestad, que ellos reclamaron la seguridad, los Mossos de Escuadra son los que tienen que vigilar y resulta que no vigilan y se producen la mitad de todos los robos. Pero os pido que dejemos
dejemos ese capítulo para dentro de un momento, porque creo que merece la pena que escuchemos al ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, ayer, diciendo que están mendigando la investidura. Eso Artur Mas y sus chicos. Pero fíjense ustedes que esta misma mañana el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, que se llama Frank-Walter Steinmeier, bueno, sabréis alemán mejor que yo. Steinmeier ha asegurado esta mañana que Europa no necesita nuevas fronteras, ni quiere nuevas fronteras. Pero eso es en referencia clarísima en esa rueda de prensa esta mañana al proceso que están llevando disparatado los independentistas con Artur Mas y Romeva de cabeza. ¿Y qué están haciendo Artur Mas y compañía? Mendigar la investidura, al decir del ministro de Asuntos Exteriores. Se embarcó en la deriva nacionalista, se quedó en 50 y cuando insistió en esa deriva nacionalista se ha quedado en 30 y mendigando la investidura a un partido que nada tiene que ver en sus postulados, en sus principios y en su concepción del mundo con Convergencia. Mendigando la investidura, Alfonso, pero ¿a quién? Vean ustedes a Xavier García Albiol, como decía en este programa hace 2 días. ¿Quiénes son estos señores de la CUP? La CUP es como Bildu, pero en Cataluña. La CUP es un partido trotskista, antisistema, que está en contra del mercado, que quiere salir, y lo decían públicamente en la campaña, de la Unión Europea y del euro. Esto es la CUP y es con quien Pedro Sánchez está pactando en Cataluña. Eso para Mas Inri. O sea, no solamente Mas mendiga y Junts pel Sí a las CUP para gobernar en la Generalitat, sino que el Partido Socialista le da exactamente igual con quién pacta con tal de desalojar al Partido Popular del poder. Alfonso. Bueno, es que todos sabemos que el proyecto político de Pedro Sánchez consiste precisamente en eso, en desalojar al Partido Popular, cueste lo que cueste y haga falta pactar con quien haga falta, y tenemos muchos ejemplos por toda la geografía nacional, pero efectivamente también en Cataluña tenemos el ejemplo de cómo el Partido Socialista se une a estos señores de las CUP para desalojar a gobiernos legítimos que los ciudadanos habían querido entregar a candidaturas diferentes a las suyas y concretamente al Partido Popular. Pero las CUP, desde luego, lo que no están haciendo es engañar a nadie. Las CUP son un partido antisistema que no creen en la democracia representativa y por lo tanto que el hecho de que la mayoría de catalanes no votaran por la independencia es algo que les importa poco. Llaman a desobedecer las leyes, pero llaman a desobedecer las leyes porque es que ellos son antisistema y no creen por lo tanto ni en la soberanía nacional ni siquiera en la Cámara Legislativa catalana, y por tanto al final lo que tienen ahora mismo es secuestrada la voluntad de los ciudadanos catalanes gracias a que hay una candidatura que no tiene muy claro si lo que quiere es una democracia en Cataluña, dentro de España, dentro de Europa, o sencillamente que Artur Mas sea investido a cualquier precio. Pero yo creo que ellos sí que tienen claro, los de la CUP, lo que quieren. Por ejemplo, les gusta Chávez. Es que en este programa descubrimos hace 2 semanas como ellos, su ejemplo, lo que les gustaría tener en Cataluña es el chavismo, que es su gran ídolo. Vamos a recordar cómo Busqueta, este nuevo ídolo de Artur Mas, los nuevos señoritos de Mas, miren lo que les gustaría tener en Cataluña. Chávez y más nada es el compromiso del pueblo para con el pueblo. Chávez y más nada es Nicolás Maduro, un presidente que es obrero. Cuando yo me levanto de mañana y entro, digamos, en el horno donde hago el pan, me recibe un afiche que tengo en la pared, un afiche del presidente Chávez. Desde ese afiche, el presidente Chávez, con su sonrisa, con su mirada, me dice que hoy también es un buen día para continuar y seguir luchando. Chávez y más nada. Artur Mas, expropiese, porque ahora en Cataluña van a ir por ahí. Expropiese, venga. Estamos viendo a un orate. No, pero este señor es un orate. Pero este señor hoy manda a Artur Mas. Yo no estoy de acuerdo. Voy a poner algo que dice la mayoría de los analistas y que decís. No son antisistema. Son anti nuestro sistema democrático. Ellos quieren un sistema muy distinto al de ahora. Ellos promueven la desobediencia de las leyes actuales. Lo que quieren es instaurar un régimen donde las leyes las promulguen ellos y donde serán las leyes que había en la Rumanía de Ceausescu, en la Corea del Norte y en la Venezuela de Chávez. Pero ellos defienden un sistema, claramente. Antisistema es el anarquismo puro. Yo creo que esta gente no son técnicamente anarquistas. Lo que quieren es una sociedad
muy marcada desde un punto de vista ideológico muy concreto. Pero yo creo que esto no lo va a aceptar. Esto no lo va a aceptar ni más ni la mayoría que tiene de comer. ¿No? Un minuto. Pero tú no has oído a Romeva, pero esta mañana te acabo ¿puedo de contar. terminar de argumentar para que luego me... Era el catalán, eran Racuno. No, pero déjame darle el dato porque a lo mejor no se ha enterado Martú de lo que ha pasado esta mañana. Es que Raúl Romeva, que es el cabeza de lista de Junts pel Sí, ha dicho esta mañana que están de acuerdo en casi todo. Pero no el que manda en Junts pel Sí. En Junts pel Sí hay mucha sensibilidad. Yo creo, de verdad, sinceramente, a mí estos de la CUP me parecen unos descerebrados y no entiendo a los 300.000 catalanes que les han votado porque es que no tienen ni pies ni cabeza a votarles, ¿no? Y decir que Maduro es un obrero, pues en fin, te dan ganas de tirarte a un pozo, ¿no? Un obrero es el que se levanta por la mañana y trabaja duramente y no Maduro me parece a mí que no está en esa línea. Pero bueno, quitando eso, que es que me parece todo absurdo, yo sinceramente creo que de Convergencia y Unión espero mucho, ¿no? Yo he vivido en Barcelona, los he tenido por vecinos, estoy segura de que detrás de toda esta locura hay todavía gente sensata, está el Sein, ese catalán tan famoso, que va a imponerse. Y esto nos conduce a unas nuevas elecciones, que es un desastre. Pero que es un desastre menor que tener a estos en el gobierno. Pero es que tú no eres la cabeza de lista de Junts pel Sí. Y te voy a decir lo que ha dicho, voy a abrir comillas, porque es que vamos a escuchar lo que dicen ellos. Y Raúl Romeva ayer fue el líder elegido para estar presente en ese acto de las CUP, donde estaban, ellos saben que son los reyes del mambo y les han chuleado todos estos días a los de Junts pel Sí y en vez de citar a Mas y sentarlo ahí, han sentado a Romeva. ¿Y qué ha dicho Romeva esta misma mañana sobre lo que ha vivido ayer y sobre las condiciones que exige la CUP, que es ruptura inmediata, pasos firmes, todo eso antes de hablar quién gobierna, quién va a ser el candidato a la Generalitat? Pues miren ustedes, ha dicho Raúl Romeva, abro comillas, ayer llegué a la conclusión de que hacemos una lectura compartida del momento con la CUP. El mandato es claro. Cierro comillas. Vuelvo a abrir comillas. Estoy prácticamente de acuerdo con todo. Las CUP hicieron planteamientos que hicimos en campaña. Y añade Romeva, es más importante el cómo que no el quién. Y en eso está de acuerdo con todo, pero es el cabeza de lista. Pero dejadme acabar. Si no van a votar, eso no lo va a votar la mitad de los diputados elegidos. Estamos yendo lentos porque queremos un muy buen acuerdo. El que en estos momentos es secundario, ya encontraremos una fórmula, hay mucho espacio y mucho margen. Y ha dicho que está convencido de que van a llegar a un acuerdo. Este es un oportunista. Que se ve presidente. Yo estoy de acuerdo en que Romeva no manda y vuelvo a lo que decía Joaquín. Es que hay una sociedad catalana detrás de esta lista, hay una banca, hay unas empresas, muchas de las cuales se han ido de Cataluña, pero otras no se han ido y están ahí. Hay muchos intereses en juego. Y yo quiero pensar que se va a imponer, no ya el Sein, que yo creo que ese se perdió hace mucho tiempo, sino el sentido común y el interés, la pela, que eso sí que no se ha perdido y eso sí que está muy vigente en la sociedad catalana. La pela es la pela, en este caso el euro es el euro y no se van a jugar el descalabro monumental que supondría echarse en brazos de esta gente. Ahora bien, en el caso de que flaqueara el sentido común de Mas y de sus compañeros de grupo parlamentario, entonces tendría que prevalecer la convicción, el sentido común y el sentido democrático del gobierno de España para impedirlo, porque es que Cataluña es España y los ciudadanos catalanes son ciudadanos españoles a todos los efectos, también para ser protegidos de locos como estos. Evidentemente hay que subrayar el peligro, porque es real. Bueno, claro, a todos los que decían que este momento no iba a llegar, yo les digo, ¿dónde estamos ahora? Claro. Y los hay que están al margen de toda la legalidad, les importa tres pimientos. Y su frase es, disculpen las molestias, estamos construyendo una república. Eso dicen a los funcionarios. Y nos saltamos todo por donde queremos. A los funcionarios un segundo, termino. A los funcionarios que se juegan el puesto y el sueldo, si cumplen con estas órdenes ilegales, a lo mejor no les está tan igual, porque es que con la nueva ley sobre el Tribunal Constitucional, ante una desobediencia a una ley y un incumplimiento de una sentencia del Constitucional, el funcionario de carrera que ejecuta ese incumplimiento se va a la calle y se queda sin sueldo. Y vamos a ver si están dispuestos a jugárselo. O sea, evidentemente es una situación muy tensa y muy peligrosa, pero las CUP no han impuesto su locura todavía. Yo espero que no ocurra eso. Vamos a pensar un poquito en el futuro. Y además a los periodistas es lo que más os gusta, adelantar acontecimientos. Voy a ponerme en vuestra posición. Voy a adelantar acontecimientos. Esto es insostenible. Es decir, lo lógico es ir a unas nuevas elecciones donde
Convergencia y Unión, la gente sensata, si es que queda alguna, coja y le diga a Mar, se le agradecen a usted los servicios prestados. Se va usted a Canadá y cálmese. Vamos a presentarnos como Convergencia, con otro líder, otro proyecto, etcétera, etcétera. Ojalá. Y los de Esquerra Republicana, por otro lado, lo de la CUP desaparece como un azucarillo. Y van a romper todo y ahora. Luego esto va a reforzar, yo creo, en las próximas elecciones, pues a los que se tendrían que hacer después de las generales, y ahí es donde, que son las buenas y las serias, los partidos ganadores, los dos grandes partidos que sostienen el Estado, que son el PP y el PSOE, algo tendrán que ponerse de acuerdo sobre este asunto. Vamos a ver, porque claro, esto ya nadie sabe lo que va a pasar y ojalá esto que está diciendo Joaquín Leguina ocurriera así. Una por una, parece que estaba escrito en un guión, pero está escrito por el propio presidente Mas. Quiere una desconexión. Para desconexión la del AVE de ayer, ¿no? Y ya van a ver ustedes cómo se las gastan y cómo les gusta la desconexión y cómo apechugan con las responsabilidades que tanto habían reclamado. Y resulta que para cuando se les dice lo que hay, dicen, ¿la culpa de quién es? Aquí, de mi primo, ese enemigo exterior tan malo, malísimo, que tenía que meter todavía más dinero. O sea, tienen conectadas sus 4 capitales de provincia y todavía dicen que la culpa de sabotear la línea del AVE la tiene el gobierno central. Anda que no. Vean todos los datos. La Generalitat echa la culpa al gobierno central. El caos vivido ayer tras el sabotaje de las líneas del AVE, con 40 trenes parados y 13.000 personas afectadas, ha sido aprovechado desde el gobierno en funciones de Artur Mas para envolverse de nuevo en la bandera del victimismo. La verdad es que la responsabilidad del servicio es del Ministerio de Fomento. Sorprende que un servicio que presume de excelente y que se proyecta al mundo como uno de los mejores de alta velocidad no cuente con mecanismos para cuando pase una cosa de estas. La ministra de Fomento recordaba ayer, entre la gravedad de los hechos, un dato que es claro. Cataluña tiene su propio cuerpo de seguridad. La competencia de vigilar infraestructuras públicas fundamentales en Cataluña es de los Mossos d'Esquadra. Le hemos pedido en todo momento a la Generalitat que los Mossos d'Esquadra colaboren de forma intensa. Y mientras la Generalitat se hacía la víctima, la ministra Pastor pedía disculpas. Hay que pedir desde aquí disculpas y desde luego lo que hay que pedir es que desde luego se persiga este tipo de delitos. Esta misma mañana el ministro de Justicia ha dado un nuevo toque de atención a los Mossos. Evidentemente también falta que las fuerzas de seguridad colaboren en la protección de estas infraestructuras críticas y aquí parece pues que no ha habido tanta atención como hubiese sido deseable. Y es que desde el gobierno y particularmente desde Fomento se había alertado a la Generalitat por falta de seguridad en el AVE desde septiembre del año pasado y en varias ocasiones. Hay que recordar que Cataluña es la comunidad cuyas provincias están mejor comunicadas por la línea de alta velocidad. Pese a estas alertas, en lo que va de año se han robado 68,5 kilómetros de cobre, de los cuales más del 60% han sido en Cataluña. En los últimos 4 años se han incautado 2.600 toneladas de cobre valoradas en 12 millones de euros. Por ello... Ya lo ven, hemos tenido un pequeño problema y se oye tanto la música que no escuchamos a nuestro gran redactor, pero bueno, el mensaje se lo resumo yo en 2 palabras, o sea, casi han visto ustedes al consejero territorial en Cataluña diciendo que es horroroso la mala inversión de un Estado, el español por supuesto, que no tiene una alternativa para un caso de sabotaje como este. Y lo que omite ese consejero es que este sabotaje ha estado tan bien dirigido por quien lo haya hecho que han cortado las 2 líneas del cable que no era cobre, Alfredo Perdiguero, sino que son las líneas de fibra óptica por las que se garantiza la seguridad de las líneas del AVE. Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía Española, no es así, no es que hayan cortado una, es que sabían también lo que hacían, que han cortado la segunda, con lo cual, por seguridad, se dejó de transportar esos aves. Primero han entrado por una zona en la cual no hay cámaras, es decir, han hecho un corte de 1 metro por 50 en la valla que protege toda la línea del AVE a nivel nacional. Una zona que está sin cámaras, por tanto sabían dónde entraban y, como bien dices, han cortado el cable principal y el redundante o el secundario de fibra óptica en los 2 sentidos. Y luego se han llevado simplemente 25 centímetros de cable de cobre, que era por la que el primero que llegase podía pensar que
que pueda ser de eso. Y 4 piquetas, que son las tomas de tierra, lo cual hace que sea imposible, aunque conectes la fibra óptica, sea imposible restablecer el fluido eléctrico. O sea que esto no es un sabotaje hecho por cualquiera, hay que entender y mucho de lo que se está haciendo, ¿no? Por supuesto, hay más cables en la misma zona de la que han cortado. O sea, han ido a cortar expresamente el que dirige toda la fibra óptica, el que comunica todos los trenes y todas las estaciones, y el secundario, el redundante que está para en caso de que falle el primero, y se han ido a la vía de enfrente a hacer lo mismo. Es decir, el que lo ha hecho ha sido con conocimiento de causa, sabiendo perfectamente lo que hacía y sabiendo por dónde entraba la zona que lo ha hecho. Y en estos momentos la responsabilidad de la investigación obviamente es de los Mossos d'Esquadra, pero ¿cuáles son las hipótesis que se barajan? Yo esta mañana he hablado con los Mossos en principio están investigando a ver qué o de qué forma. Al no haber imágenes es muy complicado el poder puntualizar quién o de qué forma. También Adif ha presentado la denuncia ya, por tanto ya tendrán que establecer un operativo de investigación suficientemente grande como para ello, pero al consejero decirle que sepa que la seguridad está desde hace ya muchos años a cargo de los Mossos d'Esquadra en Cataluña, por tanto tendrá que exigir responsabilidades a sus policías, a sus Mossos d'Esquadra, en el sentido de que no han protegido bien la vía o que no han hecho lo que debían de hacer, porque ya se lleva advirtiendo desde interior mucho tiempo que la vía no está suficientemente protegida con respecto a lo que debe ser lo que es el AVE en sí. Por tanto, ahora habrá que pedirle responsabilidades a ese señor, no a los Mossos, porque los Mossos hacen el trabajo que les mandan, pero este señor responsable de ello sí que tendrá que decir lo que tenga que decir. Porque el dato es definitivo. El hecho de que en Cataluña se produzca la mitad del total de los robos de cableado de cobre de toda España significa que en Cataluña pues es más fácil llevarse el botín. Millonario botín, por otro lado. Desde luego. Gracias a la reforma del último Código Penal sí que se han endurecido las penas, porque hasta entonces denunciábamos policialmente que era ridícula la pena que había para el daño que producían, es decir, no el valor en sí del cobre que se llevaban, sino el mal que producían a pueblos, ciudades o en ese caso a los usuarios del AVE. Y se ha endurecido de 1 a 3 años el que se lleva cualquier cable o cualquier sistema de luz. Esa es la ley Mordaza, ¿no? La famosa ley Mordaza. Viene el Código Penal. La ley Mordaza. Y sí que está bien decirlo porque, hombre, las mordazas son otra cosa muy distinta. Pero los datos es que son muy elocuentes, porque en 2014 la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 2.308 personas. 2.308 personas. ¿Por qué y no recuperaron, se dice quiénes pero déjame dar los datos, que es alucinante. Y recuperaron más de 529 toneladas de cobre y cerca de 3.700 kilómetros de hilo de cobre robado. Fíjense ustedes, claro, esto es un pedazo de fortuna la que se hace, porque mueve un dineral. Y fíjense, otro dato a tener en cuenta. En el periodo 2011-2014, los ladrones de este suculento atraco que hacen constante a las vías de tren española, los de 2011 a 2014, en 3 años, se llevaron a cabo un total de 11.442 detenciones. 11.442. Se recuperaron más de 2.600 toneladas, que se dice pronto, de cobre, y más de 17.300 kilómetros de hilo de cobre rodado. A 5.000 euros la tonelada. Lo que pasa es que yo creo que en este caso estamos ante un problema mucho más grave, porque el robo de cobre, con ser gravísimo y con provocar efectos gravísimos, no deja de ser un robo con un afán de lucro, un fin de lucro, el de toda la vida de Dios. Un atraco. De los que, un robo de cobre para venderlo en el mercado negro y sacarse un dinero, con lo cual es grave, sin duda, pero desde mi punto de vista es mucho menos grave que un sabotaje que tiene una evidente marca política o un evidente trasfondo político. O sea, la línea del AVE no se sabotea por una gamberrada de unos chavales que vamos a tirar unos huevos a la puerta el día del carnaval, no. La línea del AVE en Cataluña se sabotea con fines políticos en un momento de tremenda tensión política en esa comunidad autónoma. Es decir, que yo investigaría este hecho como un acto, si no terrorista, filoterrorista. Esto es terrorismo, esto es un sabotaje político y esto tiene un calado muchísimo más hondo que robar cobre. Y hay que investigarlo. Y desde luego la responsabilidad policial o de interior corresponde a los Mossos d'Esquadra. Pero aquí yo creo que tiene que intervenir el Estado a investigar por un delito que, si no es terrorismo, lo roza, lo bordea el terrorismo. Esto a mí me parece muy grave, mucho más grave que robar cobre. Pero es que los datos del cobre lo que traen causa directamente es el volumen ingente de robos que se están produciendo y que todos son en Cataluña. La mitad de todas estas cantidades de toneladas, de todas estas cantidades de delincuentes, son de robos que se han producido
en la línea de AVE de Cataluña. Obviamente la trascendencia de esto, como decíamos, es mayor precisamente porque se trata de un boicot, de sabotear directamente esta línea, claro. Lo que dices del cobre es cierto. Lo que habrá que ir puntualmente es contra las chatarrerías ilegales, que son las que compran y las que lleven. Es decir, los que al final roban el cobre son rumanos, son bandas... Parece ser que va a China buena parte. El 95% del cobre que sale de España va a China. Es decir, ayer hablaba con los compañeros de Guardia Civil y creen que cada vez que viene un barco de China va cargado, es decir, se incrementa cuando va a entrar un barco de China en España, se incrementa el robo, se multiplica por 100 el robo de cobre y casualmente pensamos que es por eso. Entonces está focalizado. Pero que hoy no es cobre. No, bueno, pero claro, Isabel, está claro, sí, no está claro, pero bueno, pero que lo que tú dices, Isabel, te iba a preguntar que esto es un delito. Se ha puesto en riesgo la seguridad de los viajeros que iban en los trenes AVE que en ese momento estaban circulando. En la reforma del Código Penal se ha incrementado de 10 a 20 años. O sea, en estos momentos, si detuvieran ahora mismo a los que han saboteado, ya no es robo de... ¿Qué es lo que les pasaría con el Código ya penal? Eso tenemos, con todas las contempla que 1 a 3 años el robo de cobre cuando se produce en instalaciones eléctricas o tal, y si se produce un grave trastorno o peligro para la vida e integridad física de los ciudadanos, sería de 10 a 20 años. Por tanto, porque sería en este esta pena. Caso, insistimos, no es robo de cobre, es que es fibra óptica que ha paralizado y afecta a la seguridad. 13.000 usuarios. ¿Cómo está tipificado? O sea, eso. ¿Qué tipo de delito es? ¿Cómo está tipificado? No es un robo, es un hurto. Se considera hurto, delito... ¿Eso? ¿Interrumpir la línea del AVE? No. ¿No es un atentado? Lo que en principio... A ver, si es que el problema es que policialmente podemos decir atentado, daños, hurto... El problema serían unos simples daños. A nivel policial serían unos simples daños. Ahora hay que mirar el trasfondo que el juez... Si se imputase a alguien, quiere decir que es el juez el que sanciona al final. Es decir, nosotros no ha habido nada más que policialmente hay unos daños en unos cables, un cableado, ya sea fibra óptica o tal, y serían unos daños. El trasfondo de la peligrosidad o la integridad de los ciudadanos le correspondería al juez. Sí que en el informe policial se puede apuntar y sí que el juez es el que tiene que entender. Pero principalmente es eso. O sea, nosotros policialmente no vemos el trasfondo de que hay 13.000 usuarios afectados y que ha habido 40, 50, 100 trenes perjudicados por esto. Nosotros policialmente... Por no mencionar los intereses comerciales de las empresas que están vendiendo AVE fuera de España. O sea, es que esto tiene mucho calado, es que esto no es una gamberrada. Esto tiene muchísimo calado político y económico. Como periodista puedes especular que es un atentado, que es evidentemente un filoterrorismo, es cierto, puede ser, pero nosotros policialmente no podemos aventurar esto. Es decir, tenemos que hacer un informe puntual. Bueno, es robo porque hay fuerza en las cosas, porque han roto la valla, han roto las arquetas de hormigón entonces cuando no es solo hurto, es robo, ¿no? Hay fuerza en las cosas. No, pero cuando accedes para hacer al bien sí, pero no se han llevado nada. Sí, se han llevado 25 centímetros, claro. Con lo cual ya hay un robo. Pero vamos, en cualquier caso es lo de menos, porque esa pena sería pequeñísima, luego hay que ir a lo más. Lo que ocurre es que si no encuentras a nadie, es decir, si han ido justo donde no hay cámaras y nadie lo reivindica, pues se va a quedar en nada. Y es un perjuicio gravísimo que se va a quedar en nada. Entonces, lo que tiene que hacer plantearse el consejero de la Generalitat, que anda criminalizando al mundo entero, es que tiene que reforzar la seguridad, que tendrá que poner más cámaras y que tendrá, de todos modos, tendrá también, porque esto es muy trascendente por lo que estamos hablando, pero para los ciudadanos de Cataluña que les votan, que se lo tienen que plantear, ¿no? Lo que tienen que plantearse es que si la mitad del robo del cobre se produce en Cataluña porque los cuerpos y fuerzas de seguridad de Cataluña, que es la Generalitat, no cumplen con su cometido, algo tendrán que replantearse. Porque es que esos ganaderos, esos agricultores que invierten toda su capacidad económica en tener su riego por gota o tener su cableado para que esté informatizada su huerta o sus ovejas tengan la comida a tiempo, cada vez que le roban el cobre les hacen un estropicio tremendo. Pues tendrán que pedir cuentas a sus gobernantes, que es lo que hay que hacer cuando uno vota, no meterse en aventuras, sino pensar qué me está dando mi gobierno autonómico o qué me debería dar mi gobierno autonómico que no me da. Y ahí es donde hay que poner la papeleta. Máxime con la información que está hasta por escrito, porque aquí nos hemos molestado en buscar los datos y resulta que este verano el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alertaba y pedía a los Mossos de Escuadra que extremaran la vigilancia, porque estaban hasta aquí, de los robos del cobre en ese caso, y del coste y del trastorno y del peligro en la seguridad de la vía por esos cortes y esos robos. Pero es que eso pasaba este verano y lo hacían en unas declaraciones públicas, que aquí lo hemos recogido, pero es que está hasta por escrito. El Ministerio de Fomento alertó por escrito a la Generalitat de Cataluña de la cantidad de asaltos a las vías y además de avisar por carta a la Generalitat
avisaba sobre el impacto en la seguridad de la circulación del corte de cable por robos. Por lo tanto, yo creo que a esta cuestión hay que añadir la gravedad como decía Víctor, de poner en peligro a los viajeros ante esos cortes en las vías que, oye, no sé, pero si los detienen, a mí me encantaría que todos estos miles de detenidos que hemos hablado se les imputen delitos contra la seguridad de la gente, que son mucho más graves que el robar un trozo de cable y hacer un negocio. Claro. Sin duda. Yo, además de lo que decía Isabel, de un trasfondo político por la situación política que tenemos con el problema de Cataluña, hay una apuesta muy clara del Gobierno, y se está demostrando estos días, con inauguraciones un día sí, otro también, por la alta velocidad. El Gobierno ha apostado por esto en detrimento de otras cosas, de otras infraestructuras, por ejemplo, la ampliación de la red de carreteras y demás. Y esto coincide con un momento de especial sensibilidad porque vamos todos a votar dentro de 2 meses y medio. Entonces, también el problema catalán, pero yo veo también la intención de perjudicar a quien está en el Gobierno por su apuesta hacia la alta velocidad. ¿No? Y luego incidiendo en lo que decíamos antes de por qué la sociedad catalana castiga al Gobierno de España y culpa al Gobierno de España de sus problemas en vez de culpar a su Gobierno, que es directamente responsable, pues por la manipulación informativa. Porque yo estoy absolutamente segura de que hoy los periódicos, los radios, los medios de comunicación catalanes están diciendo falló la seguridad del AVE, falló el Ministerio de Fomento, la culpa la tiene el Gobierno de España, y nadie está asumiendo la responsabilidad de que las competencias en materia de seguridad llevan décadas transferidas a la Generalidad de Cataluña, y en consecuencia son los Mossos los que tienen que colocar las cámaras, comprobar el vallado y asegurarse de que eso no ocurra. Pero, en fin, una mentira 100 veces repetida acaba calando, como ha quedado ampliamente demostrado en Cataluña, ¿no? A no ser que el Gobierno de España, sea cual sea, cuando le digan es que usted tiene la culpa, digo, pues ahora sí, le quito la competencia. Efectivamente, estamos... Pero al día siguiente, a ver si se le mete un calcetín en la boca a estos que no hacen más que protestar. Bueno, pues si usted protesta, se lo quito. Yo sin necesidad de calcetín, pero estoy absolutamente de acuerdo. Es verdad. Cuando alguien no cumple con su obligación... Me quedo con la competencia. Cuando alguien no cumple con su obligación... le mando ahí los policías que haya que mandar, las cámaras, y a ver si siguen robando cobre. No, si no hace falta mandar a nadie. Con que tomes tú el mando de los Mossos de Escuadra, seguro que funciona muy bien. Pues además, como quieren desconectarse, yo creo que hay momentos hasta, no sé... jocosos. Vean el tuit de Rosa Díez, digo, se puede interpretar de manera jocosa o irónica. Dice: el robo del cobre en el AVE de Cataluña, o cómo cortar por lo sano la conexión con el resto de España. Que se vayan preparando, ¿no? Si es esto lo que quieren. Y fíjense en unos momentos en los que se ha producido no solo de esa inestabilidad terrorífica que está generando la situación después de estas elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, y les digo, el próximo lunes es el día de la fiesta nacional, 12 de octubre, y va a haber lleno total, prácticamente, de presidentes autonómicos, por fin, de asistencia al desfile. Por fin, yo siempre he asistido a eso. No, ha habido huecos y muy sonoros, porque siempre alegaban cuestiones de agenda. Hemos buscado los datos y las ausencias han sido más que notables. En este caso, el próximo lunes, ¿quiénes han anunciado obviamente que no van a ir? Se lo pueden imaginar, ¿no? Artur Mas ni está ni se le espera, pero tampoco el señor Urkullu ni Uxue Barkos. ¿Adivinan ustedes por qué? Vamos a ver los acontecimientos que además se están preparando de manera excepcional durante varios días. No solo el desfile del próximo lunes, 12 de octubre, sino más festejos que merece la pena. Un 12 de octubre donde poner en valor todo un país. Eso es lo que se pretende de la fiesta nacional de este lunes. El pistoletazo de salida lo han dado el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Juntos en un acto para ensalzar el talento, la innovación y la creatividad de todos los españoles. Aquello que nos une y de lo que nos podemos sentir orgullosos. Tenemos pasión por España. Sabemos que de la imagen que los otros tengan de nosotros depende el empleo y el bienestar de los españoles. Por primera vez, frente al desafío secesionista,
Los actos festivos se intensifican en vísperas de la celebración de la fiesta nacional, el Día del Pilar. Se anticiparán al domingo, cuando tendrá lugar un espectáculo de luz y color en la Plaza de Oriente. Además, podrán disfrutar de un concierto de la Orquesta Nacional en el auditorio. El lunes, la fiesta grande. Desfile militar por todo lo alto y jornada de puertas abiertas en los museos nacionales, así como exposiciones especiales. Un desfile de las Fuerzas Armadas que será el segundo que presidirá como rey don Felipe y que contará con una asistencia masiva. Todos los presidentes de las comunidades autónomas, incluso los que el año pasado no asistieron, como la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el presidente de Asturias, Javier Fernández. Todo con un único objetivo: representar la unidad de España y el orgullo de pertenecer a este país, como lo hacen en Estados Unidos con el Día de la Independencia o en Francia con el Día Nacional. Solo habrá una excepción, la de los que siempre quieren dar la nota. Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat, Iñigo Urkullu del País Vasco y Uxue Barkos de Navarra no estarán presentes. Ausencias que no empañarán una fiesta que, les guste o no, pertenece con orgullo a todos los españoles. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Por primera vez se amplía ese calendario de festividad, porque va a haber pues desde fuegos artificiales en el Palacio de Oriente, el domingo los museos van a estar abiertos. Es un momento que no solamente es el 12 de octubre, durante este fin de semana, donde todo el mundo puede expresar la alegría de ser español. Alfredo, medidas de seguridad, supongo que las habituales, que son excepcionales, claro, no es un día cualquiera. Claro, porque está además de todos los presidentes autonómicos, como dices, está la Casa Real. Por tanto, hay que hacer una requisa, no el día 12, sino desde ya mañana sábado hay que hacer una requisa en toda la zona, asegurar toda la zona por parte de su suelo con las alcantarillas, por parte de guías caninos todos los establecimientos alrededor, y luego UIP, desde muchas horas antes de que se produzca el acto, ya está coordinando toda la zona de seguridad para que no pase nadie que no pueda asistir al acto. Por tanto, digo que por parte de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía, completamente asegurado, valga la redundancia, no va a pasar nada como nunca, y ya digo, y demostrando una vez más que somos profesionales de la seguridad, no como algunos otros. ¿Qué os parece esta ampliación de los días de la festividad de España? No sé, de estar contentos. Parece que hay que estar contentos, que esto merece la pena por primera vez que sean 2 días en vez de 1. Todo el mundo está encantado con esto. Lo que pasa es que la mitad se larga, ¿eh? Y en Asturias, yo iba a confesar que es la Virgen de las Cruces, la patrona de mi pueblo, don Benito, y yo me voy a la vela a ver a mi abuela y a ir a la ermita y a traerme la matanza y estas cosas, que es lo que hacemos siempre. La mitad de los que estamos en Madrid somos hijos de emigrantes y entonces retornamos a los pueblos. Pero bueno, una cosa, pero tú lo puedes celebrar en tu pueblo y estar tan contento y sacar tu bandera, ¿o no? ¿No os parece que es la sensación esa que dice Isabel, ¿no? Que es una fiesta como que tiene que pasar rápido para que termine y ya no se hable de ello, ¿no? Hasta ahora. Si se tiene que prolongar una semana, como si se tiene que prolongar un mes la celebración de la fiesta nacional, ¿no? Y hacer todos los eventos necesarios para ensalzar lo que somos. No, si va a venir nada menos. Aquí a Madrid va a venir mucha gente fuera, seguro. Formidable, me parece absolutamente necesario, porque es que llevamos muchos lustros ya de exaltación del nacionalismo y de dejación del nacionalismo periférico y de ocultación vergonzante del nacionalismo español. Y en fin, pues yo me siento muy orgullosa de ser española, creo que tenemos una historia de la que enorgullecernos y que potenciar y que celebrar, y me parece muy bien. Me parece significativo, y lo digo con admiración, aunque también con una cierta pena, que una vez más se haya recortado el presupuesto de las Fuerzas Armadas para celebrar el desfile, que no llegue al 1.000.000 de euros, que haya que racanear, que no haya aviones, que no haya tal, porque no hay dinero. Y siempre se recorta del mismo sitio, siempre se recorta del mismo sitio. Pero y a mí esto pues no me parece justo. Nosotros hemos vivido toda la vida en Chamartín y ya nos han pasado por encima de todo, que a nosotros desde pequeñas, mi hermana y yo pasábamos los días en la terraza viendo pasar los aviones. Cada año es más exiguo el presupuesto de defensa para celebrar el desfile, el del 12 de octubre. Sí, bueno, sí, pero también estamos en crisis para otras cosas y de ahí no se recorta. Se recortan, pues bueno, tampoco me parece mal que se recorten en el desfile. Se puede, con menos también se puede saltar igual, no pasa nada. Sin duda, pero se recorta más de ahí que de otros sitios donde también se podría recortar, y yo lo constato. La novedad, porque este recorte es verdad que es así, cada pero vez no es nuevo,
La novedad es que va a haber fuegos artificiales, un espectáculo de luz en la Plaza de Oriente, un concierto de la Orquesta Nacional en el Auditorio Nacional que se va a poder ver con pantallas gigantes en Madrid. Todo esto se anticipa en un día. Entonces, a ver, Alfonso, este momento, este sentimiento... Es de Valladolid. Bueno, por eso, pero es que yo pienso que se es español en Valladolid, en la Plaza de Oriente si se va el día 11, o en el Paseo de la Castellana, o en Albacete, o en Melilla, o en Ceuta, digo yo. Y es más... Pero es una alegría que se anticipen un día, es el día 11, la fiesta nacional, y que lo veamos en los medios y que vaya a haber ese espectáculo de luz, que va a ser una imagen de España al mundo entero, ¿o no? Bueno, es que además el Día de la Hispanidad se celebra no solamente en España como fiesta nacional de nuestro país que es, sino que se celebra por todo el mundo. Y por eso es curioso que haya algunos presidentes autonómicos que estén empeñados en dar la espalda a una celebración que es celebrada al otro lado del Atlántico, de norte a sur, ya no solo por los países latinoamericanos con los que compartimos algo tan importante como es el castellano, sino también en Estados Unidos, donde además tradicionalmente también se celebra, por cierto, el día 11 como el día del descubrimiento, claro, el día de Colón. Pero en este caso, por primera vez, el Gobierno de España ha tomado la iniciativa, ha buscado también el apoyo de la iniciativa privada, que me parece que es una buena réplica a lo que hace siempre los nacionalistas en sentido contrario. Exacto, y aquí no están intentando confrontar ni nada, es festejar, unir y que sea un día feliz o 2 días felices para todos los españoles. A lo mejor ya era hora, pero bienvenido sea. Todo el mundo ha descubierto un nuevo continente, caray. Ya, por eso. Esto se celebra porque es el día que descubrieron América, ¿no? Claro. Descubrieron, porque no nos descubrieron ellos, nos descubrimos nosotros. Efectivamente. Pero en Cataluña tendrían que estar felices porque, según ellos, Colón es catalán, ¿no? Sí, bueno, según algún historiador. Cervantes es catalán, un poquito, o sea que, Cervantes, todo. O sea que podrían incluso hasta celebraros. Pero veo que no os dice mucho más, ¿no? Hombre, claro que nos dice. Estamos, algunos aquí tenemos muchos trienios de patriotismo español y no regalamos. Yo constato con divertida que uno cuelga en Twitter, por ejemplo, felicitando a los valencianos por ser su día, que es el Día de la Comunidad Valenciana, y citándoles el himno que dice para ofrendar nuevas glorias a España, y hay algunos que les da un ataque de erisipela y te empiezan a mandar exabruptos y barbaridades y les sale una erupción, como si mencionar España y mencionar fuera especie de un delito yo qué sé, de lesa algo. Pero yo esta vez me parece que hay que estar orgulloso de ser español, que tenemos, insisto, una cultura, una historia de la que hay que estar orgulloso. Y me parece formidable cualquier iniciativa gubernamental destinada a poner en valor esa historia, porque durante demasiados años nos hemos avergonzado. No, Joaquín, porque a la iniciativa gubernamental se suma la zarzuela. Hoy cuenta otro periódico que ha habido una implicación directa para que haya esta asistencia masiva de los presidentes autonómicos y solo van a fallar los 3 nacionalistas. Son nacionalistas, pues mira, ellos se lo pierden, vamos a ver. Luego además dan un vino español en el Palacio de Oriente que está bastante bien, no tanto por la comida, que evidentemente no es por eso, sino porque son ocasiones también de socializarse un poco, que no viene mal. Lo que quería yo decir sobre esto, yo me siento naturalmente español, y me siento patriota español. ¿Por qué? Pero quiero otra vez volver sobre lo mismo. Yo el patriotismo lo entiendo como el discurso que hizo Nelson ahí en Trafalgar, que se dirigió a los soldados, a los marineros, con muy pocas frases. Y dijo, Inglaterra espera que todos cumplan con su deber. Efectivamente. Ser patriota es cumplir con tu deber. Para empezar, pagando los impuestos. Pues segundo, no robar, etcétera, etcétera. Es decir, cumplir con el deber, el patriota es el que hace crecer a su país porque lo quiere. Aunque hay cosas de la historia de España que a mí no me gustan nada, porque no te lo... Pero me da igual, yo soy el mismo patriota. Eso les ocurrirá a los americanos también. No, y a los americanos, y a los británicos, y a los franceses. Pues que la historia de Francia está llena de flores. El mismo hecho, perdona y termino, el mismo hecho de la toma de la Bastilla, de la toma de una prisión donde no había presos, por cierto, en aquel momento, pues no es un hecho prácticamente muy heroico, pero ¿qué recuerdan?
la revolución, es decir, la llegada de la modernidad. Nosotros recordamos un hecho fundamental para la historia de la humanidad. Este año es la primera vez que en la ciudad de Madrid no gobierna ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, sino una fuerza política, un conglomerado de fuerzas políticas, presidido por la alcaldesa de Madrid, que va a estar, por supuesto, en los eventos. Con Margallo, claro. en ese momento marca España. Pero veremos el resto de la corporación. No, pero vamos a ver. Veremos el resto de la corporación. Vamos a ver, es la primera vez que en España hay un desafío rupturista, independentista, del calado del que se pretende llevar a cabo de manera inmediata, con las exigencias además que hemos analizado antes, y es la primera vez también que por fin van a estar todos los presidentes autonómicos, salvo los independentistas. Y claro, todo esto no es casual, y a mí me parece que cuando el lunes se produzca esa imagen, y aquí lo analizaremos el martes si Dios quiere, porque ustedes podrán ver también el desfile y la celebración del Día del Pilar en Zaragoza, en fin, todo en 13 Televisión, pero quiero decir, esa imagen es muy importante de todos los presidentes autonómicos españoles unidos en Madrid en el día de la fiesta nacional, salvo Uxue Barcos, los tres que no quieren ser españoles, que son el de Cataluña, que está en un proceso abierto de secesión, el del País Vasco, que es un nacionalista que ni siquiera aprobó la Constitución y que nunca se ha considerado español y además no lo ha ocultado, y la de Navarra, que eso sí que es una novedad, que en este caso Uxue Barcos es la representante de un partido que también está por la ruptura y por la anexión al País Vasco y que además ahora sale la noticia, acaba de nombrar a un etarra de un comando desarticulado por la Guardia Civil, Aramburu Carrera, al frente de las escuelas de idiomas en un puesto institucional y con un sueldo público financiado por el contribuyente. Un etarra que fue condenado a 21 años de prisión por estar en un comando, se dedicaba a elaborar explosivos. Exactamente. Y este es el tipo que ha puesto al frente de las escuelas de idioma en Navarra, es un tipo, un terrorista de Cizur, condenado, digo terrorista porque fue condenado. Sí, a ver, cuidado, porque condenado por terrorismo, que es, pues no lo sé, porque luego los hay que te meten querellas. Efectivamente. Y encima jueces que las admiten a trámite, lo digo por experiencia propia, desgraciadamente. Pero bueno, la noticia es literalmente así. La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barcos, ha nombrado al que fuera miembro de la banda terrorista ETA, Imanol Aramburu Carrera, jefe de las escuelas de idiomas y acreditación. Escuelas de idiomas y acreditación. O sea, que te dan un carnet para acreditarte que eres buen navarro, del gobierno regional, organismo que depende de la Consejería de Educación y gestiona todos los centros de estudios lingüísticos y acredita a los profesores. O sea, un exetarra o etarra, como quieran ustedes llamarle, es el que da el carnet para decir: usted puede ser profesor, usted no puede ser profesor en la tierra de mis abuelos de idiomas, de inglés y de o mi familia. Y de los míos. Anda, que no. A ver. De idiomas, no de explosivos. De idiomas, profesor, es que no de explosivos. Bueno, perdóname, yo sobre esto que acabáis de enseñar, yo no tenía ni idea, pero lo acaba de publicar el Confidencial. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Esta gente que ha sido condenada por actos terroristas, hombre, un poco de sentido común, no lo meta usted en la administración para restregárnoslos al resto de los españoles por encima de la cara, ¿no? ¿Y que le paguemos? Es que permitiendo una coda sobre esto de Navarra. Como esto de Cataluña lo tapa por todo, no nos hemos dado cuenta o se ha analizado lo suficiente el lío tremendo que hay en Navarra. Sí. Es terrible. Como es más pequeña y no se quejan de la financiación, por algo no se quejarán. Pues como si no existieran problemas. Hay un problema tremendo, primero del Partido Popular, del Partido Socialista, que están a punto de desaparecer, y todo en manos de esta gente. Esta chica, que luego personalmente es muy simpática, es una separatista tremenda. Y el alcalde de Pamplona de Bildu. Ya ha creado problemas. El alcalde de Pamplona de Bildu. A nivel de Guardia Civil, porque hay que recordar que la Guardia Civil había un acuerdo que el primero que llega a un accidente, sea Guardia Civil o Policía Foral, interviene y se hace cargo del accidente. Ya ha habido órdenes puntuales de que aunque llegue la Guardia Civil primero, en cuanto llega la Policía Foral, Guardia Civil se retira. Por tanto, hasta ese extremo hemos llegado. Es decir, y que el ministro de Interior diga que el que está a cargo de Interior hay que cortar, hay que mirar qué información se le da, porque desde luego no puede ser toda la información que tenemos dársela a esta gente. A alguien vinculado al mundo proetarra como responsable de la policía. Pues claro. Preocupantes noticias que nos llegan de ahí. Muchísimas gracias, Alfredo Perdiguero, porque preocupantes y espeluznantes. Vamos, yo creo que vivir para ver, y realmente que personas condenadas por ser etarras, por ser
pues eso, un etarra es un terrorista, un asesino, sí. Gente que quería pegar tiros en la nuca y poner bombas, que ahora estén dando carnés a los profesores en Navarra, a mí es que se me ponen los pelos de punta y ya vemos cómo Uxue Barcos pues no viene a la celebración del 12 de octubre. Pero fíjense que no queda solo ahí, y lo desmarco totalmente, obviamente, del terrorismo, pero aquí siguen las cosas y los hay quienes quieren museos del genocidio, otros que son del Partido Socialista. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo a la líder del PSOE en Madrid, Martú Garrote, y alcaldesa de Getafe, que resulta que es la protegida de Sánchez, tu amiga. Se llama Sara Hernández y resulta que decidió no apoyar la unidad de España durante la votación propuesta por el Partido Popular en el Pleno Municipal de este miércoles sobre la defensa de la unidad de España. Y yo me pregunto, Juan Soler, bienvenido. Diputado de la Asamblea de Madrid, portavoz del PP en Getafe. Bien hallado. ¿Y esto de que la número 1 del Partido Socialista en Madrid se niegue a apoyar la unidad de España? Bueno, yo es que estamos sorprendidísimos. Bueno, más o menos sorprendimos nosotros porque es una moción que hemos llevado al Partido Popular en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas y bueno, tuvo una intervención muy normal y saludable que coincidía con alguna de las cosas que habéis dicho en esta mesa hace un momento, es decir, recordar que somos el país más antiguo de Europa, el Estado moderno más antiguo de Europa, que tenemos una biografía nacional de la que en su mayor parte podemos estar orgullosos, que ahora hay un desafío separatista que hace que todos debamos rendir un cierto homenaje a nuestra unidad porque ha sido un país que ha garantizado la igualdad, la libertad y la democracia con el sistema que tenemos ahora. Es decir, creo que la moción era un relato y la defensa también. La historia de España. Efectivamente, y de lo que es nuestro país como Estado moderno, como uno de los países integrantes de la Unión Europea y que además hay un proyecto común que nos permite a todos seguir adelante en una democracia. ¿Y qué alegó? ¿Qué alegó pues Sara Hernández, la número 1 elegida por Pedro Sánchez, que se cargó, por cierto, Carmona y que tiene todo el lío? A dedazo. ¿Y ella dijo que es que el concejal que hizo la defensa que tenía muchas dudas sobre esa moción, pero que se las había despejado a la intervención, que era, bueno, se puede ver el diario de sesiones, igual que lo que yo estoy contando aquí. Es decir, ella no ganó las elecciones. O sea, las ganamos el PP, pero bueno, se unieron las izquierdas, una cosa que la legislación actual lo permite y no hay ningún problema, pero hay que recordar eso. Ella tiene como alcaldesa, tiene un liderazgo muy débil. Creo que a lo mejor quiso guiñar el ojo a los de Podemos, que se abstuvieron también. Ella se abstuvo, bueno, Podemos votó en contra, ella se abstuvo y nosotros la aprobamos. Gracias a Dios, con los votos de Ciudadanos, pocos, 2 nada más, y los 9 del Partido Popular salió adelante, pero ella se abstuvo, cosa que yo creo que... O sea, que ese Pedro Sánchez envuelto en la bandera de España... Sí, a ratitos. Lo del PSOE es, ahora defiendo la bandera de España, en Castelldefels le doy al CUP el gusto que sea necesario para decir que me sumo a los ayuntamientos por la independencia. En fin, el Partido Socialista, con todos mis respetos, en cada sitio dice una cosa. En la Asamblea de Madrid la semana pasada se ha producido esta misma situación. Claro. Se ha presentado una moción para defender la unidad del territorio nacional y el Partido Socialista, liderado por Ángel Gabilondo, se ha abstenido en esa votación. La misma situación que en Getafe. A mí me da la sensación, el Partido Socialista creo que en general defiende la unidad de nuestro país. Luego habrá matices que son una desgracia, pero la dirigencia socialista dejarme acabar, por favor. Yo creo que no. Pero aquí estamos ante algo que es terrible. Es la descalificación de una propuesta dependiendo de su origen. Si la propuesta la hace el Partido Popular, el Partido Socialista entiende que no se puede apoyar de ninguna manera. Pero analice usted el fondo de lo que se dice ahí y no importa quién lo haya propuesto. Si lo que se dice ahí es defendible, apóyelo usted. Aunque lo haya propuesto pero Podemos, es que a mí eso me parece antidemocrático. Me parece antidemocrático. ¿Me permites? Mira, sí, claro. Yo he sido vogal vecino de Chamartín,
¿vale? Donde el PP tendría mayoría no absoluta, absolutísima. Luego se hacía lo que quería el PP y punto. Los vocales vecinos en mi caso del PSOE, hemos presentado cada mes propuestas sensatas del orden de rebájese tal bordillo, hágase los alcorques para que no se caigan los invidentes, en fin, cosas de estas. Y te digo, nos las han votado en contra siempre porque la excusa era esto ya lo estudiará quien sea competente, esto no es asunto. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo estamos en esta miseria política tan pequeña, pero quiero decir que no es un mal del PSOE, es un mal de la política actual que yo reniego de él. Yo he oído ahí esta misma semana a Antonio Miguel Carmona, el que ha quitado Sara de portavoz, defender la unidad de España sin dolerle en prendas. A mí tampoco me duelen prendas. Pedro Sánchez también ha defendido la unidad de España sin ningún problema. Quiero decir, en general no hay dudas sobre que el PSOE defiende la unidad de España. Que luego estamos a estas miserias partidarias en ayuntamientos y tal, mal. Pero que las hay por todas partes, también. A ver, Juan. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el Partido Socialista, incluso en la forma en que lo defiende, porque vamos, comparar el cambiar un bordillo con la defensa de la unidad de España, a mí me parece un error ya solamente de planteamiento. En segundo lugar... Cogemos el rábano por las hojillas. No he comparado nada. He dicho que hay miseria política y se vota en contra de las cosas. Yo te he respetado el turno de palabra, a lo mejor para el que tiene una silla de ruedas le importa más el bordillo que la unidad de España. Fíjate, la vida es que es así. Es decir, que la unidad de España la comparamos ahora con una sillita de ruedas. Bueno, pues yo creo que hay que sacar determinados temas importantes de determinados debates que son... Pero solo si benefician al PP. Perdona, que yo no quiero beneficiar al PP, quiero beneficiar a España. Y lo que creo es que el Partido Socialista, que muchos dirigentes es cierto que defienden la unidad de España y sobre todo sus votantes, ahora mismo con la actitud que tiene de debilidad frente a cantidad de partidos emergentes, unas veces con Podemos, otras con Ciudadanos y otras con vete tú a saber quién, la CUP o lo que sea, en ese momento la dirigencia no garantiza la seguridad de que el Partido Socialista esté donde debe estar con respecto a la unidad de España. A ver, Joaquín Leguina, pide terciar. Yo nunca tendría problemas con esto. Yo hubiera votado la moción del PP sin rechistar. Sí. ¿Está claro? ¿No te da pena que ahora pase esto? No, hombre, claro que me da pena, porque yo creo que lo ha enseñado Isabel. En el fondo lo que hay es la pequeña política, también. ¿Ves? La pequeña política que confunde lo pequeño con lo grande. Y no se puede confundir. Pero, como dijo Chimo Puig hace unos días, todo se puede cambiar. Todo es revisable. Ya sabes lo que quiero decir. Sí, efectivamente. Esperemos que se cambie cuando llegue el momento. Esto es un síntoma de una enfermedad mucho más grave que es exactamente esta. El hacer primar los intereses de partido sobre los intereses nacionales y sobre los intereses generales. Y esto es un problema gravísimo en un momento en el que está realmente en juego la unidad de España. O sea, que es que no estamos hablando de un hipotético caso lejano, no. Estamos hablando en un caso en el que la unidad de España está amenazada con una amenaza concretísima y a muy corto plazo. Y ahí yo creo que el PP y el PSOE y Ciudadanos y todos los partidos que estén, incluso la izquierda, los que sea, los partidos que estén decididos a preservar la unidad secular de esta nación llamada España, deberían hacer frente común, aparcar sus diferencias y hacer frente común en la defensa de la unidad nacional ante amenazas claras, concretas y a corto plazo. Y todo lo que no sea eso, yo creo que es manifestar una ausencia absoluta de decencia política, de patriotismo, y lo digo sin morderme la lengua y sin que se me caiga nada por decir la palabra patriotismo, y creo que es el momento de exigir este acto de responsabilidad política de los grandes partidos, especialmente de los dos que han vertebrado democráticamente España, que son el PP y el PSOE. Si aparquen sus diferencias y pónganse de acuerdo en esto. Yo quisiera meterle una adenda a lo que ha dicho Isabel San Sebastián. Esas formas de actuar son las que han desprestigiado los partidos. Efectivamente, eso y robar. Eso y trincar. Bueno, de acuerdo. Fíjense que parece que sabíamos todo de los partidos que están floreciendo y que las encuestas les aseguran a unos más que a otros, porque ahora os pediré vuestra opinión sobre esa encuesta del diario El País que dice que ganaría Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y el Partido Popular quedaría no segundo, sino tercero después del Partido Socialista. Pero digo, parece que sabemos todo, pues no, seguimos haciendo descubrimientos y resulta que la fundación de Pablo Iglesias, la fundación CEPS, ¿la recuerdan ustedes? Esta que recibía dineritos millonarios por parte del chavismo y que asesoraba a Hugo Chávez y luego a Maduro. Pues resulta que hemos descubierto a través de OK Diario, un nuevo diario en la red, que el proyecto de la fundación de los líderes de Podemos pretendía que el gobierno de Chávez contrarrestara la violación que hacía de los derechos humanos
¿Y de qué manera? Pues a los opositores, identificándolos como delincuentes comunes y terroristas internacionales. Eso le pedían los señoritos de Podemos a Hugo Chávez, pues que tratara... Claro, por eso lo digo, pero fíjense, también le sugería, hablando de España, del 12 de octubre, Joaquín, de los que no quieren España y no les gusta, le propusieron a Hugo Chávez, pásmate, crear el Museo del Genocidio, el Museo de los Genocidios que tenía que estar en Venezuela, de los pueblos indígenas americanos a manos de los colonizadores españoles. Esta es la propuesta del amigo Pablo Iglesias y de sus yo creo que un gobierno bolivariano, aspirantes a la Moncloa. Un gobierno bolivariano no puede hacer eso. Cuando se independiza Venezuela y dirige la revuelta y la revolución Bolívar, quienes se ponen de parte de España y de mantenerse cerca de España son los indígenas y los mestizos, que se llamaban cimarrones. Y hicieron 3 guerras previas a la independencia en las que los cimarrones se ponen de parte de España porque tienen miedo a los criollos, que eran los que les tiranizaban. La garantía de derechos venía de España y eran los criollos de allí, que son los que hacen las revoluciones y las independencias, los que querían aprovecharse de los indígenas y de los mestizos en contra muchas veces de los derechos humanos. La garantía de derechos humanos, que en España nace además con la Escuela de Salamanca, justo cuando se descubre América, no creo que un partido bolivariano sea el que, a no ser que se rinda a la falsedad, cosa que suelen hacer con habitualidad. Es que no hay más que darse un paseo por cualquier país hispanoamericano para darse cuenta hasta qué punto no hubo genocidios. Claro. Están llenos de indios y de mestizos. Toda Hispanoamérica está felizmente llena de indios y de mestizos. No hubo genocidio alguno, no hubo. Hombre, claro, pero una cosa es una matanza y otra cosa es un genocidio. Son cosas distintas. Pero normalmente hechas por los bolivarianos, no por los españoles que estamos aquí. Esta idea del genocidio, la defiende Pablo Iglesias, esta idea del genocidio desde hace no mucho tiempo, porque hace ahora 2 años él estaba en programas de tertulia. Exactamente, estaba porque políticamente no existía su partido hace 2 años. En la fiesta nacional de hace 2 años no existía todo esto que ahora parece que lleva toda la vida entre nosotros, no. Y él ya defendía esta teoría. Y esto que acaba de sacar Isabel demuestra que eso de la moderación y el sentido hacia la socialdemocracia nórdica es un camelo total y absoluto, porque él sigue defendiendo. No, pero esto lo demuestra todavía más. Para la socialdemocracia ya está el Partido Socialista. No hace falta un partido como el de Podemos. Un socialdemócrata pensará que España cometió un genocidio. Yo creo que son los socialdemócratas quizá más perfectibles que haya en Europa, los del Partido Socialista, pero la socialdemocracia en España la ha defendido y la ha representado muy dignamente en muchas ocasiones el Partido Socialista en España. La amistad con los partidos socialdemócratas del norte de Europa la ha tenido siempre el Partido Socialista, con muchas razones, porque tienen muchas coincidencias. Ya digo que algunas cosas dentro del Partido Socialista en ese sentido son perfectibles. Perdón un momento, cuando Juan Soler dice perfectibles, lo que nos está diciendo es que somos muy malos. No es verdad, no es verdad. No es verdad. Esto, Alfonso, yo no sé si en Castilla y León está ocurriendo parecido, pero algo parecido, pero resulta que aquí en Madrid, ahora Madrid, que es el partido, el conglomerado de lo que sea, asociaciones vecinales. No, yo me voy a vecinales. Yo prefiero intentar describirlo. Resulta que ha hecho desaparecer a San Miguel y a la Virgen del Pilar de los carteles de las fiestas para celebrarse en los próximos días. Fíjense, en 6 de los 13 distritos en Madrid han quitado en los programas de los barrios cualquier referencia a los actos religiosos, e incluso ha hecho desaparecer de los carteles, ya le digo, a San Miguel y a la Virgen del Pilar. ¿El barrio del Pilar? ¿Qué van a celebrar entonces en el barrio del Pilar? No, es que civil, por ejemplo, pueden celebrar la Guardia Civil. El folclore revolucionario. Juan, pero hombre, como no saben hacer la revolución, ni van a nacionalizar la banca, ni pueden municipalizar los servicios que decían que querían hacerlo, y yo creo que no van a poder, porque eso es más complicado que cuando lo explicas en una asamblea de barrio con 40 amiguetes. No,
son las cosas, hay leyes, gracias a Dios, en España que hay que respetar y hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, se dedican a estas cosas de hacerse muy antirreligiosos cristianos. Claro, con los musulmanes no se atreven, eso ya lo verás tú, como no hacen bromas en ese sentido, porque les tienen miedo. Como los cristianos son muy pacifistas y muy pacíficos al tiempo, se les pueden zarandear de alguna manera y les pueden hacer o intentar hacer daño, aunque sea simbólico, ¿no? Están en cosas más importantes como quitarse la chaqueta, la corbata. ¿Quieren ver ustedes la propuesta? No, la propuesta de Carmena, que ahora dice que, hombre, que esto de ir con traje, pues que no, que da calor. Sí, vamos a verlo, vamos a ver quién es y cómo lo hicieron y la propuesta de Carmena. Esto es lo importante, de verdad. A mí me parece muy importante que reflexionemos si tiene sentido el que tengamos unos trajes de etiqueta, fundamentalmente los caballeros, que están absolutamente reñidos con el clima. Es que a nadie se le ocurre que no hay que cambiar definitivamente esa absurda moda de que los caballeros, los señores, los varones, los amigos, vayáis vestidos en verano como si no fuera verano. Sería la idea de quitarse la corbata no es una idea de este ministro, es una idea de un gobierno conservador de Japón en el año 2005 que decidió elevar la temperatura del aire acondicionado para ahorrar en un país que consume mucho energéticamente. Bueno, esto era una bronca y a José Bono no lo tenemos porque se liaron en bronca Bono con Miguel Sebastián. Absurda moda esta de llevar trajes o corbatas, dice la señora Carmena. Tiene precedentes. Vean a Bono abroncando a Miguel Sebastián. Que es probable, señor ministro, que el primer ministro japonés vaya sin corbata al Parlamento, todos lo hemos visto. No sé si ante el emperador de Japón irá también sin corbata. En cualquier caso, yo agradezco a los que vienen con corbata a la Cámara porque así me ayudan a poder mantener la disciplina de vestido con los ujieres que están con chaqueta y corbata obligadamente, y si alguno no estuviera tendría la obligación de sancionarlo. A veces también hay que dar ejemplo a aquellos a los que tenemos que mandarles. Digo, Juan Soler, pero qué importante que la señora Carmena se ocupe de la absurda moda de los trajes. Yo nunca me he metido con su estilo. Has venido sin corbata, ¿eh? Yo he venido sin corbata, pero he venido a un plato de... Y tu amigo también. A un plato de televisión. Yo cuando voy a las instituciones normalmente voy con lo que se ha entendido siempre, ir correctamente vestido. El señor Bono ponía de ejemplo ante el emperador de Japón, el primer ministro siempre ha ido de corbata, y yo creo que si hay un acto oficial el próximo día asistiré al 12 al desfile militar e iré adecuadamente vestido. Y lo que no, a mí lo que no me parece lógico es que una señora que va con capazo a visitar a su majestad el rey intente darnos a todos lecciones de estilo, porque es que no lo tiene. Nos hemos quedado sin tiempo, Juan Soler, gracias por estar gracias aquí. A vosotros. Y también Alfonso García Vicente. Hay un 62% de las personas que no oye bien y son a vida. Hoy tenemos con nosotros a Pilar González, directora de comunicación de Plan Internacional, una ONG que trabaja por los derechos de la infancia y que le voy a pedir precisamente a Pilar que nos explique por qué son las niñas las que más sufren todos los conflictos. Pilar, gracias por estar aquí, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la bienvenida. Pues ¿por qué son las que más sufren? Porque son las más vulnerables, porque además se convierten en invisibles. Yo lo primero que quería decir es que las niñas en los conflictos es la historia, una niña en un conflicto es la historia de una infancia robada o una infancia perdida. ¿Y por qué digo esto? Porque aparte de que están más expuestas a la violencia sexual, dejan de ir a los colegios, con lo cual pierden la oportunidad del futuro. Y también, ¿qué es lo que les pasa? Tienen que asumir unas responsabilidades que no les corresponden, las responsabilidades del hogar. Y lo peor de todo es que aumentan los matrimonios precoces. Son casadas muy jóvenes, porque la familia, forzadas a casarlas porque la familia necesita dinero, dan a luz con un cuerpo que todavía no está preparado para ello y además muchas veces con poca o sin asistencia médica. Bueno, y yo es que solo de pensar que el mundo mira para otro lado, porque estamos viendo todos, hoy por cierto tenemos la noticia que la Unión Europea envía a un primer grupo de refugiados de Roma a Suecia. Están empezando, llega el otoño, con el otoño llega el frío y esta gente lo pasa mal, aparte de por las condiciones ya de huir, salir
huyendo de un país por las condiciones de dureza, de la climatología que se añade a todas estas circunstancias, que Pilar. Se añade. Además, una vez que son refugiados, luego también se convierten en desplazados internos, van de un sitio a otro en el mismo sitio en el que están. Concretamente, a nosotros lo que más nos preocupa, vuelvo otra vez a lo del matrimonio precoz, porque los últimos estudios que hay de hace 2 o 3 meses, de UNICEF precisamente, señalan que en los campos de refugiados, de cada 5 matrimonios que se dan, 1 es un matrimonio forzado, precoz. Y luego hay campamentos en Jordania de refugiados en los que este número se ha multiplicado exponencialmente, es decir, de cada 4 hay 2 matrimonios que son matrimonios tempranos. Y la pregunta que viene, obviamente, es ¿con qué tipo de refugiados son los que trabajan en estos momentos Plan y dónde? Bueno, lo primero que yo quería decir es que Plan lleva en su ADN la ayuda a los refugiados. ¿Por qué? Porque nacimos hace casi 80 años aquí en España precisamente para dar cobijo y acogida a los niños y niñas víctimas de la Guerra Civil Española. Entonces, desde entonces tenemos una larga trayectoria en cuidar y velar por los derechos de los niños en todo tipo de conflictos y de situaciones de crisis, desde Burundi a Sierra Leona, a Tanzania, a Ruanda, y ahora estamos con este problema de los refugiados sirios. Nosotros concretamente, estamos en Jordania a través de otras ONGs pares, pero concretamente a mí me interesa destacar el trabajo que tenemos en Egipto, porque ese proyecto que tenemos lo estamos haciendo con las donaciones de los españoles, de nuestros socios y nuestros padrinos españoles. Estamos hablando de 132.000 personas. En Egipto, son 132.000. Sí, solo en Egipto. Bueno, el otro día ACNUR sacaba unas cifras que decía que en estos momentos, en total en todo el mundo, había 60 millones o algo más de 60 millones de refugiados y desplazados, que es una burrada. Y concretamente... Fíjate, la población española, que somos 42 millones, pues imagínate, refugiados. Y más que fuéramos todos refugiados o desplazados. Gente que huye tragedias que no podemos ni imaginar. A su... ¿Y en Egipto estos refugiados dónde viven? Y en Egipto estos refugiados, a diferencia de otros sitios como Jordania, otros países con la frontera de Turquía, ellos viven en casas o en guetos. Lo que está pasando es que, claro, estos refugiados son como tú o como yo, es decir, eran personas que tenían su trabajo de clase media, que un buen día tienen que huir de su país con el dinero que tienen, lo que pueden sacar y su maletita. ¿Qué pasa? Que al cabo de 2 o 3 años, no olvidemos que esto ya lleva 3 o 4 años el conflicto, te vas quedando sin dinero y que además al país al que vas no puedes trabajar. ¿Y cuáles son las necesidades? Y entonces, ¿qué les pasa? Pilar. Que se tienen que desplazar y van a casas más baratas. ¿Cuáles son las necesidades de subsistencia? Hay que financiar a las familias y, sobre todo, hay que vigilar que los niños, como no tienen dinero, vayan a los colegios. Porque estamos detectando que, precisamente por falta de dinero, hay muchos niños que están dejando de ir al colegio. Pilar, muchísimas gracias. Y yo les quiero preguntar a nuestra audiencia si imaginan ustedes huir de su casa con lo puesto y sin saber a dónde ir para evitar perder la vida. Pues hay, lo decía Pilar ahora mismo, 60 millones de personas que sufren esta situación en el mundo entero debido a las guerras. Muchos son niños expuestos a todo tipo de amenazas y Plan International nació, como les estamos contando, en el año 37 aquí en España para asistir y proteger a los niños y niñas huérfanos de la guerra civil. Desde entonces esta organización humanitaria ha cubierto las necesidades urgentes de millones de niños y refugiados desplazados en muchos conflictos como el de Siria. En Plan International trabajan para dar a las niñas y niños apoyo médico y psicológico, ayudándoles a superar todos los traumas que genera esta situación tan terriblemente dramática y evitar que caigan en redes de explotación. Esto es posible solamente gracias a la colaboración de personas como usted. Así que, por favor, llamen ahora al 900-244-005 y ayúdennos a proteger a los niños refugiados. Vámonos a la respuesta de esa pregunta que les hacíamos a ustedes, si se sienten orgullosos de ser español. El 96, creo, por ciento de nuestra audiencia sí se siente. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. Feliz Día del Pilar a todos. Ahora se quedan con María Pelayo y María Viñas porque empieza Al Día hasta el martes.